Estamos de regreso y muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros. Pues vamos a hablar sobre los residuos orgánicos. Y es que eliminar la contaminación de estos residuos parece imposible desde la perspectiva de los dominicanos. Pero la realidad es simplemente otra. Pues hoy daremos a dar a conocer el método que promete erradicar más de la mitad de los desechos de comida que se generan en el país. Yanivel Asensio tiene todos los detalles para nosotros. La presencia de residuos sólidos adornan algunas calles, ríos, cañadas y otros espacios del Gran Santo Domingo, lo que se ha convertido desde hace años en una problemática para el país. Y es que según una investigación de economía circular de CTC Ends, publicada el año pasado, cada dominicano genera diariamente un estimado de 2.2 libras de basura, equivalente a 1 kilogramo. Mientras que cada día al vertedero de Duquesa llegan alrededor de 4.500 toneladas de desperdicios provenientes del Gran Santo Domingo, siendo el Distrito Nacional el de mayor aporte con unas 69.000 toneladas de residuos cada 12 meses. Aproximadamente unas 50.000 toneladas al año. Y nosotros recibimos desechos tanto de empresas privadas, empresas gubernamentales, ayuntamientos, como es el caso del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pantojas, Santo Domingo Norte y hasta hace poco el Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Al llegar al vertedero de Duquesa son muchas de las personas que se dedican a la recolección de residuos como plástico, papel y cartón para ser reutilizado, acción que se observa durante el trayecto al basurero. Pero otra realidad visible en estos personajes también conocidos como buzos es que obvian los desechos orgánicos, los cuales se pueden reciclar. Esto es posible a través del compostaje, el cual es una técnica que permite aprovechar residuos orgánicos para convertirlo en abono mediante la recolección de restos de alimentos como frutas, vegetales, granos, café, entre otros. Nosotros tenemos diferentes tipos de residuos, conocemos los reciclables, conocemos la basura, que es como toda esa mezcla indiscriminada de residuos, y entonces con los residuos orgánicos, que es todo lo que estuvo vivo en un punto, el compostaje es lo que hace esa transformación en algo provechoso. Se realiza un proceso de manera controlada en la que el oxígeno actúa también en presencia de humedad y de calor y degrada todos esos componentes, llevándolo hasta un elemento que pueda ser utilizado como abono. El compostaje es un proceso natural, o sea, la madre naturaleza es perfecta. Todo lo que hace, lo recicla. O sea, si tú te das cuenta, todos los animales, por ejemplo, las heces de los animales de los herbívoros, pues al final se convierten en tierra. Este método, que promete reducir la mitad de los desperdicios que se generan en el país, es desconocido por muchos dominicanos, quienes con solo escuchar el término quedan sorprendidos. ¿Tú sabes lo que es el compostaje? Compostaje no, o sea, quizás tengo una idea, pero no te voy a decir. No, y usted sabe. Yo no te pregunto. ¿Usted sabe lo que es el compostaje? Este proceso de transformación natural se logra mediante la acumulación de restos de comida, luego se mezclan los residuos orgánicos con hojas o papel y a partir de entonces empieza el proceso de descomposición para convertirse en abono orgánico. El compostaje, dependiendo del tipo de material que se vaya a compostar, tiene un tiempo, también va a depender mucho del sol, de la lluvia, porque son fenómenos que aceleran o desaceleran el compostaje, que entonces dependiendo de la materia orgánica que usemos, todo se composta. Esto se hace de manera natural, el oxígeno del ambiente junto con, sabe que los residuos orgánicos son húmedos en su mayoría, por ejemplo la cáscara de banana,
también otros elementos, y ellos se encargan, porque es un proceso completamente natural, entonces se encargan de realizar ese proceso. En el país existen personas que han apostado a este método. Tal es el caso de Juan Toribio, quien junto a un equipo crearon Tierra Urbana, con el objetivo de ofrecer servicios para aportar a la transformación de esta problemática, utilizando el método Boccacci para la producción de abono orgánico, el cual también es abono natural sólido, pero ayuda a que el proceso de fermentación sea más acelerado. Traemos los residuos orgánicos a nuestro centro de compostaje y como ven aquí, detrás de mí están las pilas de compost. Estas pilas de compost están fabricadas de la materia orgánica que recibimos de los hogares y de resto de poda que recibimos tanto de Sur, con un acuerdo que tenemos con ellos, y del Parque Mirador Norte que nos queda enfrente. Entonces nosotros vamos y mezclamos todo esto, tenemos una configuración de pilas activas, que es donde se arma primero el compostaje, esa mezcla de residuos de comida y residuos de poda, y vamos moviendo de un cubículo a otro hasta llegar a la etapa de maduración, que son las que me quedan aquí atrás. Aquí están en reposo por 1 o 2 meses y la actividad microbiana, y con la ayuda de ciertos otros organismos un poquito más grandes, va descomponiendo y fragmentando toda esa materia orgánica. Y básicamente ella se transforma sola. Nosotros simplemente la ayudamos a este proceso. Además, asegura que con la implementación del compostaje en República Dominicana se eliminaría la contaminación que emana de los desechos orgánicos como el lixiviano y metano. En el 2020 el vertedero de Duquesa se incendió y la ciudad de Santo Domingo se llenó de humo. Eso fue provocado principalmente por el metano que emiten los residuos orgánicos cuando se descomponen dentro de una funda. Entonces, si nosotros sacamos los residuos orgánicos que se van descomponiendo y van a emitir metano y lo aprovechamos en compostaje, eliminamos esa contaminación en los vertederos. Pero no solamente en el aire, sino también en el agua, porque los residuos orgánicos botan algo que se llama lixiviado. El lixiviado es esa agüita que bota la funda de basura cuando tiene ya par de días. Ese lixiviado es altamente tóxico porque es ácido y en el vertedero se va mezclando con este tipo de materia tóxica y químico pesado que están dentro del vertedero, ya sea en las baterías, ya sea en los chips, ya sea en cualquier otro tipo de plástico. Entonces, esa agua contaminada llamada lixiviado penetra en el suelo y se mete por los acuíferos. Mariana Moquete es otra que también apuesta a la reutilización de los desperdicios de comida, quien creó la Fundación Compostopía, una organización sin fines de lucro que surgió con la necesidad de reducir la cantidad de residuos sólidos que afectan al país. Surge de ver la cantidad de basura que hay en la República Dominicana, surge de la necesidad de ayudar, surge de uno querer tener un país más limpio y de tener una solución a la mano que es súper fácil, es una solución que es súper cómoda, que cualquiera la puede hacer y que el resultado de esa solución es un 100%. O sea, el que composta, simplemente todo lo que tú echas resulta que termina siendo oro para la tierra. Esta fundación logró compostar los residuos orgánicos que generó la realización de la hazaña del sancocho más grande del mundo en el país en 2023 y en la actualidad esos desperdicios son abono orgánico que serán usados posteriormente para plantar árboles. Nosotros le recibimos, actualmente recibimos a todo el mundo de manera gratuita. Si tú me traes tus desechos, pues yo te lo recibo con todo el amor del mundo. ¿Cómo nosotros lo recibimos? Recibimos en cubetas. O sea, nosotros queremos tener un proceso que sea 100% limpio. Entonces tú me traes tu cubeta, desechamos lo que tiene la cubeta aquí, que no tenga ningún plástico, que ya esté filtrada, que no tenga etiquetas, que no tenga vidrio, que no tenga otro tipo de material, sino simplemente desechos orgánicos. La vertimos aquí y tú te devuelves con tu cubeta para tu casa. Este proceso ha llamado la atención de algunos participantes del sector político, como es el caso de la ex candidata presidencial del Partido Opción Democrática, Virginia Antares, quien dentro de sus propuestas en las pasadas elecciones promovió el compostaje para tratar de erradicar la contaminación que generan los residuos de alimentos. La única manera en que vamos a solucionar el problema de la basura en la República Dominicana es promoviendo la separación de la basura, de los residuos sólidos,
incluyendo un componente de compostar los desechos orgánicos, esos que son biodegradables. Esa fue una de las propuestas que hice en mi programa de gobierno de mi campaña presidencial en las elecciones pasadas, y me alegra que fue una de las propuestas que generó más interés y más apoyo, lo que es una muestra de que hay una población dominicana lista, interesada en cambiar la manera en que gestionamos la basura. Según el Programa de Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas, el desperdicio de alimentos genera aproximadamente entre el 8 y 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Pero con la implementación del compostaje beneficiaría la reactivación del suelo contaminado, el control de plagas y la llegada de nutrientes a las plantas. Ante esta problemática, los activistas del compostaje en el país coincidieron que las autoridades deben de llevar educación sobre este método a las escuelas, liceos y universidades. No obstante, Mariane Moquete entiende que no es solo un problema de gobierno, más bien conciencia ciudadana, al tiempo que aseguran que el Estado debe de crear políticas públicas para que los desechos sólidos salgan clasificados desde los hogares y posteriormente seleccionados en los vertederos. Pudiera ser una gran iniciativa desde la universidad, porque aquí se producen muchísimos, se generan muchos residuos. Entonces pudiera ser como poner esa puntita así de lanza para que las demás academias también tomen en cuenta ese proceso. Es la única forma de que nosotros podemos aprovechar estos residuos. La segregación en fuente es la forma de nosotros garantizar tener un compost de calidad, pero no solamente por el lado del compost, sino también por el lado de los reciclables. Los residuos orgánicos son los que ensucian y contaminan todos los otros residuos, porque se van descomponiendo, van botando lixiviado, van esparciéndose por todos estos otros residuos. Entonces, si nosotros los separamos desde la fuente, desde donde se generan, nosotros estamos asegurando no solamente un buen compostaje, sino también un manejo adecuado, integral de todos los residuos. Un 60% de los residuos de la basura que llegan a los vertederos es orgánica, de manera que si la separamos en el origen y si la compostamos, estamos disminuyendo un 60%, en más de la mitad, el volumen de la basura que hay en los vertederos. Y no solo eso, disminuimos la posibilidad de que esos vertederos se incendien, porque lo que provoca esos incendios es precisamente la basura orgánica que tiene biogás, que es combustible. Entonces, el apoyo a políticas de separación de la basura, de compostaje, hay que hacerlo desde el gobierno central en coordinación con los ayuntamientos, que son los que gestionan la basura. Y es una de las propuestas necesarias para no solo resolver el problema de la basura, sino también para fortalecer la producción agrícola, porque lo que se hace con esos desechos orgánicos a través del compostaje es que los convertimos en abono. No, lo ideal es que nunca llegaran al vertedero realmente. O sea, la gente lo puede hacer en su casa. Este es un proceso súper sencillo. Hay muchísimas maneras de hacerlo, pero la más sencilla es simplemente tener un poquito de tierra o un poquito de hojas secas o incluso periódico o cartones, echar los desechos en el medio y luego tapar nuevamente con desechos que son secos. Y entonces hacer esas capas, puede ser en un tarro, puede ser en una cubeta, puede ser en lo que tú quieras. Y al final realmente vas a obtener tierra. Pero en Huertolán, un espacio donde las plantas crecen producto de abono orgánico, va más allá. Y es que utilizan los desechos orgánicos que se generan en el concurrido mercado de la feria ganadera para crear gas natural, proceso que se logra a través de este biodigestor. Un biodigestor es lo que hace es convertir la materia orgánica, una parte en gas, por el proceso de los microorganismos y decomponiendo en un proceso anaeróbico, libre de aire, y obtenemos de ahí un gas natural, lo que nos sirve para cocinar, para usarlo en la casa, para usarlo para muchísimos fines. También tiene una parte líquida que es la que vamos a usar como un biol, que es un abono orgánico, el cual mezclamos con agua a diferentes proporciones y tendríamos un abono líquido gratuito
Y hay una parte sólida que esa ya dura más tiempo, cuando se limpia el biodigestor que queda debajo, que se solidifica, que es una parte que también podemos usar como materia orgánica para las plantas. ¿En qué tiempo se convierten esos desechos sólidos en gas? Más o menos como en 6 semanas. Después de que tú eches el primer estiércol, la materia orgánica, ya los microorganismos empiezan a multiplicarse y ya como en 6 semanas tú empiezas a obtener el gas y el biol. Pero este amante de la naturaleza propone que este método sea realizado por los ayuntamientos y luego ese gas natural sea vendido a los emprendedores de comercios de comidas cocidas. Muchísimos desechos que fueran a los vertederos, esa huella de carbono que hay que recogerlo, la mano de obra, un camión llevárselo al vertedero, luego el vertedero dedica un espacio, todo eso tú pudieras aprovecharlo y tener esos recursos gratuitamente a tu favor. O sea que aporta muchísimo, aparte de que a los ayuntamientos le quitaría la carga, también te va a dar abono gratis. O sea, los abonos tienen un costo, te va a dar gas gratis. O sea que, muchísimos son los beneficios. Tener un biodigestor, las alcaldías, y pudieran aprovechar ese gas, tanto como para las mujeres que venden comida, puedan abaratar así el precio de la misma comida para los mismos empleados. O sea, se pudiera hacer lo que es la economía circular y generar con esos recursos que no vayan a ningún lado, sino que lo que el mercado genera se pueda usar ahí mismo. Asimismo, asegura que una familia de 7 o 8 integrantes con los desperdicios de alimentos que generan diariamente pueden producir con este sistema 32 galones de gas natural mensual, lo que significaría menor contaminación para el país y reducción de presupuesto para ese hogar. Para N7 Noticias, Yanibel Asensio.